Gracias, hermanos, por invitarme de nuevo a predicar con ustedes. Como les dije la vez anterior, a veces me siento un poco pequeño aquí cuando veo los grandes predicadores que ustedes tienen. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. En la lectura bíblica se hace un relato muy interesante de esta batalla que tiene Israel en contra de Amalek. Es interesante porque Moisés tenía que levantar las manos para poder vencer. Todos conocen la historia. Y la pregunta es, ¿por qué sería que Moisés necesitaba ayuda? Recuérdense, Moisés era el que hablaba con Dios directamente. La Biblia dice que Moisés hablaba con Dios face to face, cara a cara, ¿verdad? Él había hecho grandes milagros, ¿cierto? Él había levantado su mano con la vara que Dios le había dado y el mar rojo se abrió y el pueblo pasó en seco. Entonces ahora Moisés podría decir, bueno, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Yo puedo tener mis manos en alto. La Biblia también dice que Moisés, cuando murió tenía 120 años, me parece. Y dice que nunca se le acabó el vigor, dice la Biblia. Y ni sus ojos perdieron la vista. Dios lo tuvo con energía. Recuerden que antes de morir él subió al monte Pisga, ¿verdad? A la cumbre del Pisga subió cuando finalmente murió. Pudo hacerlo él. Entonces Moisés podía tener pride, como decimos nosotros, podía tener orgullo, decir, no, esto yo lo puedo hacer. Pero Dios quería que Moisés necesitara la ayuda de sus hermanos, Aarón y Hur. Hur es mencionado 2 o 3 veces solamente en la Biblia. Es bien interesante, vamos a hablar de él también un poquito. ¿Por qué Dios querría esto? Y lo interesante es que Moisés bajaba los brazos, era como que Josué y los pueblos de Israel tenían esta pelea contra los amalequitas, pero Moisés tenía esta otra pelea, esta otra batalla, ¿cierto? Donde él tenía que tener los brazos arriba. Para entender esto, esta batalla que está ocurriendo, una batalla física, y esta otra batalla espiritual, podríamos decir, que Moisés tenía, y que Moisés no podía hacerlo solo. Qué interesante, Moisés no podía él vencer solo esta batalla. Tenemos que entender que además de esta batalla existe otra batalla superior, que nosotros llamamos el gran conflicto. Esta es una batalla, como dice Pablo, que no es contra sangre ni carne. Y por eso me gusta siempre leer y comenzar el análisis. Vamos a analizar esta historia punto por punto, teniendo lo que llamamos nosotros un big picture, teniendo una gran visión desde arriba. Y la visión desde arriba, Pablo, por supuesto, nos da esa visión en 1 Corintios 4:9, ¿cierto? Y también Santiago nos dice un poco en Santiago 1:14. En 1 Corintios 4:9 dice, porque Dios nos ha puesto a nosotros como apóstoles en un espectáculo al final de una procesión. Dios nos puso a nosotros, a ustedes, a mí, como apóstoles, ¿verdad? Como un espectáculo en una procesión, como aquellos que están en la arena, ¿cierto? Pablo compara en el Coliseo Romano, eso es lo que ocurría ahí en el Coliseo Romano, donde salían todos los gladiadores a pelear y todo el mundo veía lo que ocurría y todos estaban pendientes de qué es lo que estaba pasando con estos gladiadores, ¿verdad? Estaban pendientes los espectadores, a la expectativa. Pablo dice, nosotros estamos como los que van a la arena y están alrededor de nosotros, están pendientes de lo que nosotros hacemos. Qué interesante lo que dice después, porque hemos sido un testimonio. ¿Eso es lo que dice? Dice en su Biblia testimonio. Para todo el universo, para los ángeles, así también como para los humanos. Qué interesante cómo Pablo pone esta visión desde arriba, donde nosotros, lo que está pasando con nosotros, no solamente nos involucra a nosotros personalmente, sino que nos involucra a lo que está alrededor de nosotros. Y también involucra a los otros seres humanos, a todo el universo, dice Pablo. ¿Dice Pablo ahí en su Biblia a todo el universo? ¿Y a quién más? A los ángeles. O sea, esta gran batalla no era solamente esta batalla que estaba peleando Josué con los israelitas,
no era solamente esta batalla personal que tenía Moisés, sino que era algo que estaba afectando a todo el universo. Y los ángeles, incluso los mismos ángeles estaban mirando, así como los ángeles están mirando como nosotros, lo que está pasando con nosotros. Dios lo hizo así por un motivo. También me gusta lo que dice Santiago, porque esto ocurre porque Dios tiene un plan. En Santiago 1:14 dice: porque cada persona es tentada cuando es llevada por su propio deseo y es engañada por su propia maldad. El versículo 15. Entonces, después que este deseo de maldad ha sido concebido, da nacimiento al pecado. Y cuando el pecado crece en su totalidad, da nacimiento ¿a qué? La muerte. Créanme, hermano, estos dos versículos están íntimamente relacionados. Lo que nos está diciendo Santiago es que este proceso del pecado no es algo que aparece grande, inmediatamente evidente. Este proceso comienza, Santiago está hablando de nosotros, ¿verdad? Comienza en algo que nosotros tenemos en nuestro interior, que le llamamos la maldad. Nosotros tenemos tendencia a la maldad. Y esta maldad nos lleva al pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Por eso que Cristo dijo muchas veces, cuando hablaban de los mandamientos, ¿verdad? Cristo decía: si tú, ¿cierto? Tú dices no cometerás adulterio, pero si tú miras a la mujer de tu prójimo, aunque no hagas nada, ya cometiste adulterio. Entonces, esta gran visión que está ocurriendo está en relación con el problema universal del pecado. El pecado no es un problema, la maldad no es un problema que tenemos solamente nosotros los humanos. La maldad, el pecado comenzó mucho antes que los humanos fuéramos creados. Comenzó en el cielo, en un ambiente perfecto. Y Dios tenía que poner una solución. Porque ¿qué pasa cuando el pecado se desarrolla? ¿A qué llega? A la muerte. Eso significa que si Dios en el cielo no ponía una solución, si no tenía un plan, que es lo que nosotros llamamos el plan eterno, todos iban a morir, sin excepción, porque el pecado lleva a la muerte. Dios tenía que tener un plan, y ese plan involucraba que el mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, tenía que pagar por el pecado y suministrar y darnos una alternativa para poder tener vida eterna. Entonces esta batalla de los israelitas con Amalek no era solamente la batalla de ellos. La batalla de Moisés no era solamente esta batalla personal. Este es un gran conflicto que involucra a todo el universo. Pero Dios, que lo sabe todo y que tiene todo poder, desde el principio, desde antes que esto ocurriera, Dios ya tenía un plan. Y Cristo lo llama el plan eterno. Por eso que Cristo oraba, decía: Dios mío, que el plan eterno que hemos hecho desde la eternidad se cumpla ahora. ¿Qué pasaba con los israelitas? ¿Por qué estaban ahí especialmente? ¿Qué estaban haciendo en el desierto los israelitas? Desde que salieron de Egipto, Dios los sacó con mano fuerte. Dios les mostró milagros. Pero en realidad los israelitas no tenían que hacer nada por ellos mismos. Dios hacía todo por ellos. Ellos solamente tenían que seguir a Moisés. Es interesante que los problemas se solucionaba un problema y venía otro. No era que cuando los israelitas, ¿se acuerdan que la vez anterior estudiamos cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo? Eso fue lo último que estudiamos. No era que cruzaron el Mar Rojo y todos los problemas de ellos desaparecieron. No es que nosotros como el pueblo de Dios vamos a vencer, tenemos un problema, lo vencimos. No significa que todos los problemas desaparecen, van a venir más y más problemas. Pero Dios está con nosotros. Y eso es, no importa los problemas que vengan. Algunas veces Dios detiene los problemas para que no pasen. Algunas veces no nos ocurre la fatalidad que nos debería pasar, ¿verdad? Algunas veces, ¿sabes?, no nos da cáncer. Algunas veces no nos enfermamos. Pero otras veces sí. Pero lo importante es que cuando eso ocurre, Dios está con nosotros. Algunas veces Dios detiene el problema. Otras veces nos detiene en sus brazos y camina con nosotros. Dios no nos prometió que
que no iban a haber problemas, personales y como iglesia. Como iglesia ustedes van a tener problemas, van a tener challenges, como dicen los americanos, van a tener dificultades. Eso nunca se va a acabar. Pero lo importante es que siempre estén de la mano de Dios. Porque con Dios, no importa cuál sea el problema, Dios siempre nos va a ayudar. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo y la primera dificultad, ¿se acuerda el gran milagro que hizo Dios cruzando el Mar Rojo? 3 días después, en el medio del desierto. ¿Qué creen que les pasó? Tenían sed, ¿verdad? Comenzaron a tener sed. Y una costumbre de los israelitas era, Dios hacía todo por ellos y lo único que ellos tenían que hacer era básicamente reclamar, tenían que pedir. El problema era que cuando pedían, se enojaban en contra de Moisés. Y le reclamaban a Moisés y le decían, bueno, ¿para qué nos trajiste al desierto a morirnos de sed? No veían la solución. Finalmente, cruzando 3 días después del desierto, llegan y encuentran agua. Finalmente encontraron agua. ¿Se solucionó el problema? No. ¿Qué pasaba con esa agua? Era amarga, ¿verdad? El agua de Mara. Así como se llama el agua. Y de nuevo comenzaron a reclamarle a Moisés, ¿verdad? Tú nos trajiste aquí para que nos muramos. Pero en el fondo, como dice la Biblia ahí, que Moisés también les dice a ellos, no era que ellos le estaban reclamando a Moisés directamente. Ellos le estaban reclamando a Dios. Cuando ellos rechazaban a Moisés, cuando ellos renegaban en contra de Moisés, en el fondo estaban renegando en contra de Dios mismo. A pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos, ellos de todas maneras renegaban en contra de Dios a través de Moisés. Dios le dice, mira, le dice, yo he escuchado que este pueblo está renegando. Encontraron un pedazo de madera, lo tiraron al agua. ¿Y qué pasó? El agua se transformó dulce nuevamente. Qué bien, se solucionó el problema. ¿Se solucionó el problema? ¿Qué pasó después? Claro, por supuesto que tienen agua, pero no podemos vivir solamente de agua, ¿verdad? Tenemos que comer también. Necesitamos pan. ¿Dónde está el pan? Y bueno, ¿y por qué no? El pan no se puede comer solo, ¿verdad? Tenemos que comerlo con algo. Necesitamos carne, ¿cierto? Necesitamos también dónde está. Y comenzaron a reclamar. Y no solamente reclamaron de que tenían hambre, sino que comenzaron a decir, mira, ¿te acuerdas cuando estábamos en Egipto? Leámoslo, eso es bien interesante. ¿Te acuerdas cuando estábamos en Egipto? Dice, teníamos toda esta comida. Teníamos comida para hartarnos, teníamos todo lo que necesitábamos. Y ahora tú nos has traído al desierto a morirnos de hambre. Qué interesante. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Yo he escuchado al pueblo que está reclamando. Y les voy a dar en la tarde, diles esto. Dile que durante la tarde les voy a dar carne hasta que se harten. Y a la mañana les voy a traer pan. Dios ahora hace otro milagro extraordinario. En el medio del desierto, en la tarde, dice que cayeron unas codornices en el medio del campo, llenaron. Dice que eran tantos, hicieron varios pies de codornices que cayeron en el campo. Lo único que tenían que hacer los israelitas era ir a recogerlas una por una. Las comenzaron a recoger. Y al otro día, dice que en la mañana, con el rocío de la mañana, vieron algo que era blanco como la semilla del cilantro. Nunca he visto la semilla del cilantro, pero debe ser blanca. Y dice que cuando lo probaban era dulce como las tortillas con miel. Y no sabían cómo llamarle, así que le pusieron maná. Dios los alimentó y Dios les dio agua. Y qué interesante, no voy a predicar sobre esto hoy día, lo vamos a dejar para otra, pero este milagro que hace Dios con el maná es interesante porque Dios también les quiere enseñar a ellos sobre la ley. ¿Se acuerdan cómo ocurría el maná? Todos los días caía maná del cielo. Pero el día viernes, ellos cada vez que recogían maná, Dios les dijo, tienen que recoger solamente lo que necesiten, no guarden para el otro día. Pero algunos israelitas no hicieron caso y comenzaron a guardar maná para el día siguiente. ¿Qué pasó con el maná? Se pudrió, ahí aparecían estas maggots, ¿cómo se llaman estos gusanos que aparecen? Lombrices en el maná, y empezaba a arder, tenía mal olor.
Pero el día viernes Dios les dijo, ahora junten doble, cocinen lo que tienen que cocinar, frían lo que tienen que cocinar y el resto guárdenlo, porque mañana, día sábado, no va a caber maná. ¿Se dan cuenta? Dios les está enseñando que tienen que guardar el sábado. Y ellos, algunos dicen que no lo hicieron así, de todas maneras, ¿verdad? Salieron a buscar maná en la mañana. ¿Dónde está el maná? No había nada de maná. Todos sabían, solamente el maná que tenían era el que se habían guardado del día anterior. Como les dije, no voy a predicar sobre esto, este es otro tema. Pero quiero mencionar que Dios le da una orden a Moisés y le dice, toma este maná y guárdalo por generación hasta generación. ¿Se acuerdan qué pasó con ese maná? Lo que hizo Moisés fue agarrar una jarra y puso un poco de maná. ¿Qué pasó con esa jarra con el maná después? ¿Quién sabe? Oh, en el arca del pacto. Aquí acuérdense que todavía no estaban las tablas de la ley, ¿verdad? Estamos antes de... Pero Moisés las separó. Este maná pasó adentro del arca. El maná fue el primer objeto santo que Dios le da al pueblo y que Dios le pide que este objeto santo lo guarden por generaciones y generaciones. ¿Verdad? El primer objeto santo que Dios pide. No es el primer objeto santo que Dios le da. ¿Cuál fue el primer objeto santo? Dios le dio 3 objetos santos a Israel. Solamente 3. Que les dijo, estos son los 3 objetos que van a tener un significado especial. ¿Recuerdan? Lo primero era, ¿cuál fue el primer objeto santo de Dios? La vara. La vara de Aarón fue el primero. ¿Y cuál fue el último? Las tablas de la ley. ¿Verdad? Las tablas de la ley. La primera vez que Dios dice guarden esto fue este segundo objeto que era el maná. Lo pusieron en el arca. El segundo objeto que pusieron en el arca fue las tablas. Y el último objeto que pusieron en el arca fue el que el primero Dios le dio, que fue la vara cuando la vara floreció. ¿Se acuerdan? Entonces tomaron la vara y la pusieron en el arca de la ley, con los 10 mandamientos. Como les dije, esto es otro tema que se puede predicar, pero lo vamos a dejar ahí. Volvamos al agua. Decíamos que el agua era importante en el desierto. El agua es algo valioso, ¿verdad? Ellos en el desierto podían entender la relación que tenía el agua y la vida. Entonces, el agua, por ejemplo, es mencionada en el libro de Ezequiel, en el capítulo 47. Dice que el agua salía desde el templo, la visión que tuvo Ezequiel, salió del templo, llenó toda la ciudad, después llenó la tierra. Y del agua comenzaron a nacer todas estas criaturas y todos estos animales vivientes. El agua les llevó vida. Esta agua representa, ¿saben lo que representa el agua? ¿Quién sabe lo que representa el agua? El agua de vida, el agua que da vida. ¿Cierto? El agua que Cristo cuando dijo, si tú tomas del agua que yo te doy, nunca más vas a tener sed. ¿A qué agua se refería a Cristo? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo. O también se llama el soplo de vida. ¿Se acuerdan? Lo menciona en Génesis, el soplo de vida, que también es el Espíritu Santo, que da la vida. Esta agua era tan importante en el desierto que había una relación directa entre el agua y la vida. Después que salieron ellos de este lugar, y vamos a llegar a la batalla de los amalequitas, comenzaron a caminar por el desierto y nuevamente comenzaron a reclamarle a Moisés. Era interesante cómo los israelitas, no podemos decir no aprendían. ¿Sería que Dios los sacó de Egipto, hizo todo lo que hizo para salvarlos, para dejarlos morir en el desierto? ¿No sería que no podían entender ellos que Dios tenía algún plan? Hasta este punto, después de todo lo que habían pasado, no podían ya imaginarse que Dios parece que sí tenía un plan. Pero cuidado, ¿no nos pasa a nosotros también lo mismo con todos los problemas que a veces tenemos? Porque como dijimos, problemas van a haber. Pero si nos acordamos cómo Dios nos ha salvado en el pasado, podemos estar seguros de que también Dios nos va a salvar en el futuro. Tenemos que tener la fe de que Dios nos va a salvar. Pero los israelitas comenzaron a reclamar de nuevo en contra de Dios. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? Llegaron a este lugar que estaba en la falda del monte Sinaí, o el monte Horeb. Y ahí habían unas peñas, se llamaban las peñas de Horeb.
¿verdad? Eso lo han escuchado ustedes. Días después, Moisés es llamado a Dios. Dios llama a Moisés, no días después, parece que meses después. Dios llama a Moisés y le dice que vaya al monte, a la cumbre del monte. Y en la cumbre del monte Dios, con su dedo, escribe las tablas de la ley y se las da a Moisés. Pero antes de esto están aquí acampando y no había agua. Y comienzan a reclamar en contra del pueblo, en contra de Moisés. Y viene Dios y le dice, mira, toma la vara que yo te di, ¿cierto? La vara que sabemos que floreció y después se puso en el arca, y golpea la roca. Y cuando Moisés golpeó la roca, todos sabemos, comenzó a brotar agua, pero en abundancia. Cuando Dios da algo, lo da en abundancia, ¿verdad? Cuando Dios derrama su espíritu, lo derrama en abundancia. Bueno, ¿se acabaron los problemas ahí? ¿Será que ese es el final de la historia? Happy ever after, como dicen. No, ¿verdad? Estando acampando ahí, en este momento, ocurre algo que es bien extraño. La Biblia no explica realmente por qué los amalequitas atacaron al pueblo de Israel. Teníamos que estudiar un poquito para atrás para entender quiénes son los amalequitas. ¿Quién sabe quién era Amalek? ¿Se acuerdan? Aparece en la Biblia Amalek. Es un personaje de la Biblia. Amalek, sí, llegó a ser un rey. Él era el nieto del hermano de Jacob. ¿Quién es el hermano de Jacob? Esaú. Era el nieto de Esaú. Entonces este Amalek era hermano básicamente de los israelitas, ¿verdad? Esto pone más todavía, esto produce más preguntas que respuestas a lo que estamos tratando, ¿verdad? Amalek era el nieto de Esaú, que era el hermano de Jacob. Ellos vivían en Canaán, en Canaán. Ellos no vivían, acuérdense, Israel cuando salió de Egipto, lo vimos en el mapa que vimos la vez anterior, no se fueron directo a Canaán, tomaron otra ruta hacia el desierto. Alrededor del desierto, después cruzaron por detrás el río Jordán. Entonces ellos estaban alejando de Canaán, estaban yéndose al sur, alejándose de Canaán cuando esto ocurrió. ¿Por qué entonces Amalek, que vive en Canaán, se va completamente fuera, out of the way, como dicen los americanos, hace lo posible por sacar su ejército, avanzar hacia el sur del desierto, hasta encontrar al pueblo de Israel, que lo encuentra ahí en este monte Horeb, en la falda del monte Horeb, en las rocas, y decide atacarlo? Es extraño. El otro que Amalek estaba bien establecido como nación en ese tiempo en Canaán. Tenía un ejército, tenía un rey, tenía una institución, una estructura. ¿Y qué es lo que eran los israelitas? Los israelitas que en ese momento ni siquiera eran una nación. Los israelitas eran un poco, ni siquiera estaban organizados en tribus. Después vamos a ver más adelante cuando ocurre, después del Sinaí, que los israelitas comienzan a organizarse. Pero aquí no había nada, no tenían ejército, no tenían una estructura. Además, los israelitas, a pesar de que estaban con Dios, normalmente pecaban en contra de Dios. Moisés en esta parte, cuando le va a hablar a Dios de que necesitan agua, Moisés le dijo, mira, por favor, hace algo porque estos están a punto de matarme. Estaba Moisés asustado de que los israelitas estaban tan enojados con él que lo iban a piedrar. Justo antes que los amalequitas atacaran a los israelitas habían pecado en contra de Dios. No estaban bien ni siquiera con el líder que tenían. Tenían todas las de perder. En esta batalla que se presenta aquí, tenemos dos bandos. Tenemos por un lado los amalequitas, que todavía no entendemos por qué decían atacar a los israelitas. Y tenemos al pueblo de Israel y tenemos a Moisés en la montaña. Empecemos por Moisés. ¿Qué motivación tenía Moisés para tener sus manos levantadas en la montaña? ¿Qué ganaba Moisés con tener sus manos levantadas en la montaña? ¿Cuál era el beneficio de Moisés personal que él tenía con estar con las manos levantadas en la montaña? No había ningún beneficio personal para Moisés. Lo único era que Moisés amaba a su pueblo. Amaba Moisés a su pueblo, ¿no?
Muchas veces se acuerdan que Moisés, incluso una vez que Dios dijo, ¿sabes qué, Moisés? Quítate del lado, los voy a matar a todos. Porque ya me aburrió este pueblo de cabeza dura, así como le decía Dios, este pueblo de cuello duro, no entienden. ¿Sabe qué? Los voy a eliminar y voy a crear a otra nación. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Se puso entre medio y dijo, no, si los vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí. Moisés amaba a su pueblo. Y esa era la motivación que él tenía, el amor. Moisés estaba ahí con sus manos arriba porque amaba a su pueblo y sabía que si él fallaba, Moisés sabía que si él fallaba, el pueblo iba a ser destruido. Y no estaba tan preocupado porque él iba a fallar, sino que estaba más preocupado porque el pueblo iba a ser destruido. Y tenía esta pelea que por amor Moisés estaba soportando. La motivación de Moisés era el amor. Entonces nos dice inmediatamente cuál era la motivación que tenían los amalequitas. ¿Qué motivación tendrían ellos entonces? Si Moisés era amor, odio, ¿verdad? Era solamente eso. Los amalequitas odiaban al pueblo de Israel. No ganaban nada con destruirlo. Ellos estaban yéndose hacia el sur. ¿Sabían que Dios los había sacado de Egipto y que iba a ir a Canaán? ¿Van a venir a vivir con nosotros? No. ¿Son nuestros hermanos? Son nuestros hermanos, pero los quiero destruir de todas maneras. Los amalequitas odiaban al pueblo de Israel. Así como muchos odian al pueblo de Dios. Satanás odia al pueblo de Dios. ¿No creen que Satanás tiene simpatía por nosotros? Satanás odia al pueblo de Dios. Y va a ir fuera de su medio para destruir al pueblo de Dios. Y aquí Satanás ocupa a los amalequitas, los usa para que destruyan al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no tenía ningún chance. Los amalequitas tenían ejército, tenían armaduras, tenían armamento. Los israelitas lo único que tenían eran palos, algunos tenían espadas, pero no tenían nada más. No había ningún chance de que los israelitas, después de caminar por el desierto, después de no estar organizados, después de estar peleando contra su propio líder, sin organización, pudieran vencer a los amalequitas. Aquí Dios tenía que intervenir. Pero Dios intervino de una manera distinta. Dios intervino ahora diciéndole a Moisés, porque estas son instrucciones, la Biblia no lo dice, pero son las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Anda a la montaña y con la vara que tú estás, levanta tus manos hacia el trono de Dios. Y cuando Moisés tenía sus manos levantadas, el pueblo de Dios vencía. Cuando Moisés por cansancio bajaba sus manos, el pueblo de Dios perdía. Así que la Biblia dice que dos personajes ahí, uno lo conocemos bien, era Aarón, el otro no lo conocemos también. ¿Quién sabe quién era Ur? Ur es mencionado 2 o 3 veces nomás en la Biblia. Me sorprendería si alguien sabe algo de Ur, porque ni yo sabía mucho de él hasta que comencé este sermón. Bueno, Ur, la verdad que no se sabe, es mencionado en esta parte, después es mencionado cuando Moisés va al monte Sinaí y le preguntan, bueno, ¿y a quién le vamos a hablar cuando tú no estés? ¿Quién más nos va a dirigir? Y él dice, mire, si tienen problemas vayan con Ur y con Aarón. Ahí es mencionado Ur. Y después es mencionado la ley de cuando construyen el arca, que uno de los hijos de Ur, descendientes de Ur, es uno de los principales arquitectos o fabricantes del arca del testimonio del templo. Ahí se menciona Ur. Curiosamente, Ur no se menciona después, cuando Moisés baja del monte Sinaí, solamente menciona a Aarón. Ur no es mencionado. Algunos teólogos estudiando esto dicen que Ur tal vez fue asesinado cuando el pueblo se rebeló y querían construir un becerro de oro. Ur se opuso, lo mataron. Entonces cuando Aarón vio que mataron a Ur, Aarón se asustó y decidió dar lo que ellos querían. Recuerda que Aarón estaba bien asustado que lo podían matar. Se piensa que ahí fue el final de Ur. No se sabe la verdad. La Biblia tampoco es clara cuando nombra las descendencias. La interpretación de la descendencia, lo podríamos leer, dice que Ur era o bien el hijo o el esposo de Miriam, que es la hermana de Aarón. Él vendría siendo un sobrino de Aarón. Otras
Otras interpretaciones de este pasaje dicen que la verdad que era el hijo de Miriam y el esposo de Miriam era Caleb. ¿Se acuerdan quién era Caleb, verdad? La Biblia no es tan clara en decir quién es. Pero este hombre, ahora, tiene el privilegio de ayudar a su líder. Interesante, Moisés necesita ayuda. Moisés era el líder y necesita la ayuda de los hermanos. ¿Será que nuestros líderes necesitan nuestra ayuda? ¿Verdad? Nuestros líderes necesitan que nosotros le levantemos las manos. Porque el líder está cansado. Moisés era humano, nuestros líderes son humanos. Y si no soportamos a nuestros líderes, ¿qué pasaba si Moisés y Hur decían, mira, tú crees que eres el líder, ¿verdad? Hazlo tú solo. Y se quedan ahí y no lo ayudan. ¿Qué hubiera pasado con todo el pueblo? Todos hubieran muerto, ¿verdad? Porque los amalequitas no iban a tener compasión. Moisés bajaba las manos. Pero lo otro interesante es que la Biblia no dice que Moisés pidió ayuda tampoco. No dice que Moisés estaba concentrado en esta batalla. Algunos teólogos dicen que Aarón y Hur vieron que Moisés necesitaba ayuda. Lo vieron que estaba struggling, como dicen los americanos, que estaba ahí temblando. Entonces ellos ahora, tomando la iniciativa, le toman las manos, ponen una roca, lo sientan y le afirman las manos, lo soportan a Moisés. Y con la ayuda de todos pudieron vencer. No esperemos que nuestros líderes pidan ayuda. Nosotros tenemos un cerebro, tenemos sentido común y podemos pensar. Y nos damos cuenta de las cosas que pasan en la iglesia. Y nos damos cuenta cuándo nosotros podríamos ayudar. Y Dios nos llama a que ayudemos. Porque si ayudamos, si todos estamos juntos, todos los ataques del enemigo, y créanme, van a venir ataques del enemigo, tal vez ya los tienen. Todos estos ataques del enemigo, nosotros unidos con el Espíritu de Dios, podemos salir adelante. Es interesante que Moisés, Aarón y Hur se dieron cuenta de la necesidad que tenían el pueblo. Se dieron cuenta que el pueblo necesitaba que Moisés tuviera sus manos altas. Y también se dieron cuenta que Moisés necesitaba ayuda. La única manera de que nosotros podamos darnos cuenta cuando nuestro hermano necesita ayuda es que establezcamos una relación. Por eso que yo quería establecer que Hur parece que era tal vez el sobrino o muy relacionado con Moisés. Y Aarón era el hermano de Moisés. Había una relación entre ellos se conocían. La única manera que nosotros podemos darnos cuenta cuando un hermano necesita ayuda, cuando un hermano necesita que le levantemos los brazos porque ya no puede, es cuando tenemos esta relación. Y esta relación solamente la conseguimos entre nosotros, viniendo a la iglesia. ¿Sí? Si yo me quedo solamente en mi casa y escucho una predicación, nunca me voy a enterar qué es la necesidad que tienen mis hermanos. Y nunca voy a poder ayudar. Y recuerden, el primer mandamiento, dijo Cristo, ama a tu prójimo. El primer mandamiento, ama a Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. La única manera que yo puedo amar a mi prójimo es que yo sepa la necesidad que tiene. Moisés y Hur sostuvieron las manos de Moisés, el líder. Moisés necesitaba ayuda. Podemos ver aquí que esta relación, había una relación directa entre esta ayuda que necesitaba Moisés y la ayuda que necesitaba el pueblo. Y podemos ver ahora quiénes son estos diferentes personajes que están participando. ¿Quién representa? Tenemos a los amalequitas, que representan a los enemigos de Dios, que representan el poder de Satanás. ¿A quién representaría Moisés? Interesante. Moisés siempre intercediendo por el pueblo, poniéndose en su lugar, representa a Cristo mismo. Pero ahora necesita ayuda Moisés. ¿Será que Cristo necesitaba ayuda? ¿Cuál fue la oración de Cristo en el Getsemaní? ¿Qué fue lo que le dijo Cristo? ¿No dice la Biblia que vine y la Ellen White dice que vino un ángel a ayudarlo, a darle ánimo? El Espíritu Santo tenía que estar con Cristo. Cristo no podía hacerlo solo sin el Espíritu Santo. Que estaba levantando las manos al cielo significaba que estaba clamándole a Dios, así como Cristo clamaba en el Getsemaní. De la misma manera, clamando, pidiéndole
que el Espíritu de Dios estuviera con él para que pudiera soportar esa tremenda prueba que venía. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros cuando las pruebas vienen. Tenemos que levantar nuestras manos y pedirle a Dios por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos guíe. ¿Qué fue lo que hicieron después? Los israelitas pudieron vencer esa batalla con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron después? Moisés dice que levantó un memorial. Levantó un memorial ahí y le puso, como dice el versículo, Jehová es ¿qué? Jehová es mi estandarte. Cuando el pueblo estaba peleando, ellos, concentrados en la pelea, podían de todas maneras ver a Moisés que estaba con las manos arriba. Y el pueblo se daba cuenta que cuando Moisés por cansancio le caían las manos, comenzaban a perder. Ellos sí se daban cuenta de eso. Ellos podían ver allá arriba, así como nosotros podemos ver a Cristo en la cruz con las manos levantadas. Y podían ver a Moisés con las manos levantadas, que mientras estuviera ahí, mientras Moisés estuviera ahí presente con sus manos arriba, ellos iban a vencer. Así como nosotros vemos que si Cristo está con nosotros, nosotros podemos vencer. Jehová es mi estandarte. Cristo es mi estandarte. No importa los problemas que tengamos, no importa las dificultades que pasemos, si Cristo es nuestro estandarte, nosotros podemos vencer. Y como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he vencido, he ganado la carrera. Ahora me espera la corona de vida que es para todos los que siguen a nuestro Señor Jesucristo. Amén.